profesora Rosario, mi nombre es Hilary Juliet Castro Suárez del grado 11.3 y vengo a traer la explicación o pues el resumen de la Ilíada, o más conocida como la Guerra de Troya. Todo comienza en la lejana antigüedad, cuando brillaba una ciudad que su nombre era Troya. Su riqueza y esplendor eclipsaban a todas las ciudades vecinas. La ciudad seguía teniendo unas magníficas murallas construidas por los dioses. Eh, dicho, dicho reino como que se llegó a desarrollar muy rápido y todos tenían una similitud o llegaban a la conclusión de eh, que se estaba desarrollando un poco más, o que podría ser un poquito más un poco más mejor que la Atlántida. Pero las diosas legendarias del destino sabían que la única similitud entre Troya y la Atlántida era su triste destino. Príamo reinó en Troya con su esposa Eva. Ya había sido agraciado con su hijo Héctor, su primogénito, y la reina estaba embarazada de nuevo. Eh, la noche anterior al nacimiento del bebé, la reina tuvo una terrible pesadilla. En este sueño, la ciudad de Troya ardía en llamas. El rey decide visitar el oráculo para tratar de entender el significado de lo que puede llegar a ser o de que puede pasar mediante el sueño que tuvo la reina. Entonces, eh, decían, bueno, el oráculo les dijo que eh, el caos iba a comenzar después de que naciera el bebé. Entonces se decía que el nacimiento del hijo que esperaba la reina provocaría la ruina de Troya. Entonces ese mismo día Acuba dio a luz al niño, que era un niño fuerte y sano. Pero para Priamo solo había una forma de evitar que se cumpliera el terrible destino profetizado, pues el destino dicho, o como quien dice, leído por el oráculo. El bebé debía ser sacrificado por el bien de su reino. Ecuba intentó proteger a su hijo, al que había llamado Alejandro, pero no pudo hacer nada contra su voluntad, porque lo único que pensaba el rey era que el bebé tenía que morir. Entonces el bebé fue entregado al pastor Agelao, que se encargaría de acabar con su vida, bueno, con la vida del bebé. Entonces el pastor llevó al bebé a un bosque, al pie del monte, eh, pero al llegar no tuvo el valor de hacer lo que se le pedía, así que puso al bebé en el suelo y decidió abandonarlo a su suerte. Pasaron algunos días y el pastor no podía quitarse de la mente la imagen del bebé abandonado. Entonces decidió volver al lugar donde lo había dejado. Para su asombro, pues el bebé seguía bien, porque había sido amamantado por una osa, y ahí fue que el pastor se dio de cuenta que los dioses habían decidido que la vida del bebé no tenía que llegar a su fin, porque era el príncipe de Troya, y pues no, los dioses decidieron que no tenía que llegar al fin, la vida de el rey de Troya, el príncipe de Troya. A su fin, de ese modo, Agelao recogió al bebé y lo crió como si fuera suyo.
Entonces el bebé recibió el nombre de París. Él creció junto a los hijos de Agelao. París creció hasta convertirse en un hombre con una impresionante belleza y fuerza. Y pues como el padre adoptivo se convirtió en pastor, llevaba una vida bucólica en el campo, tenía como amante a la bella ninfa Enone, eh, la cual le juró amor eterno, su vida. En nada se pareció al destino que se le fue profetizada. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de tomar una decisión que afectaría a todo el mundo que le rodeaba. Entonces el joven París estaba cuidando su rebaño y se dio cuenta de que uno de sus jóvenes corneros se alejaba de los demás y se dirigía a una cueva cercana. Él se dirigió a la cueva para rescatar al cachorro, o bueno, al cachorro no, al cornero. Entonces porque él vio que adentro de la cueva Paris se encontró con algo realmente increíble, que en el interior de la cueva habían 3 mujeres con una belleza divina. El pastor no dudó en que solo podía ser diosas. Entonces el joven no sabía que estaba a punto de tomar el joven prácticamente no sabía que en ese preciso momento de entrar a la cueva tenía que tomar una decisión que cambiaría el futuro de la ciudad de Troya. Entonces, ese mismo día había tenido lugar la boda de la Nereida Tetis, creo, con el héroe Peleo, creo que se llama. Para los festejos del matrimonio se invitó a todas las deidades, los dioses, y se entregaron a un gran animado banquete. O sea, todos los de pronto semidioses y dioses estaban unidos en un solo lugar. Entonces, se formó en un banquete. Entonces, el banquete, pero, o sea, en el banquete nadie o alguien no había sido invitado, pero alguien no había sido invitado. Se trataba de Eris, la diosa de la discordia, que se enfureció por el desaire y decidió que era necesaria una retribución sentada en una retribución. Sentada a la mesa del banquete, Atenea, la diosa de la sabiduría, estaba también Afrodita, la diosa del amor, y la diosa del amor, y era la reina de los dioses era la reina de los dioses. No, era la reina. Era la reina. Los dioses conversaban amistosamente. La diosa de la discordia voló sobre la mesa del banquete y soltó una hermosa manzana dorada. Entre las diosas, en la hermosa, o sea, que fuera la más hermosa, podría tener la manzana. Entonces, entonces, en la discordia, las tres de la discordia, las 3 diosas lucharon por la manzana, pues cada una de ellas se creía pues la
la más hermosa. Entonces, por el mismo desorden que causó, causó las tres diosas, Zeus, el poderoso Zeus, gritó, interrumpió la contienda de las diosas. Dijo que ese tipo de actitudes no eran dignas de divinidades de ese linaje. Entonces Zeus trató de pensar en una forma de resolver tal impasse y decidió que un juez imparcial, o sea, una persona que no estuviera nada que ver en el banquete, decidiera quién era la más hermosa. Entonces, la manzana de la discordia fue entregada a Hermes, la que guiaría a las diosas hasta el juez designado, y de todos los hombres del mundo fue el joven pastor Paris el elegido para resolver esta disputa. No era el más entendido ni el que estaba muy como quien dice familiarizado con la noción de justicia, pero las moiras, las damas del destino, habían tejido este futuro para él. Después de conocer su tarea, las diosas fueron presentadas al pastor. eh, las diosas fueron pasando, o sea, se iban con cada una, estaba pasando a, como quien dice, a ofrecer o tratar de convencer a Paris. Entonces, la primera fue eh, des, eh, la primera dijo: soy Hera, esposa de Zeus, elígeme la más bella y te haré el rey más rico de toda Asia. Te concederé un palacio comparable al Olimpo, en esplendor solía. La primera fue Hera, la segunda fue Atenea, que dijo, Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría, eh, dijo, ¿cómo fue que dijo? Dijo: soy Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría, elígeme y serás el mejor y el mayor general que jamás hayas existido. En lugar de comandar rebaños, comandarías ejércitos y serás reconocido como un gran conquistador, Y la otra, que era Afrodita, dijo: soy Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Ni se epítetos, no. Dijo: soy Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Con esa grandiosa manzana terminaré de tener mi título como la más hermosa. Y dijo: elígeme y te daré el amor de la mujer más bella del mundo. Afrodita le mostró entonces la imagen de la princesa Helena, eh, la, la princesa Helena de Esparta. El corazón de Paris se vio embargado por el deseo de poseer a una mujer tan hermosa que solo podía compararse con la propia diosa de la belleza. O sea, quería a una mujer que se viera mejor, o sea, igual o mejor que Afrodita. Entonces el joven Paris entregó la manzana
la manzana de oro a la diosa Afrodita, mientras las otras diosas mientras la diosa de la belleza se regocijaba en su victoria, el resentimiento se plantó en los corazones de las dos diosas que fueron pasadas por alto. Y pues las diosas Atenea y Hera juraron vengarse del príncipe troyano y el pueblo de Troya, la cual pagaría un gran precio por la elección de París. Entonces la ciudad de Esparta estaba de fiesta con el regreso de la princesa Helena, que había sido secuestrada por el héroe Teseo, pero había sido rescatada por sus hermanos gemelos Castor y Polus. Helena debutaba y su no Helena, debutada por su belleza, era la princesa más deseada de Grecia. Al enterarse de que la bella Helena había llegado a la edad de casarse, todos los pretendientes se dirigieron a Esparta. Su padre, el rey Tindarus de Esparta, no sabía qué marido elegir para su hija, ya que cualquier elección era buena. O sea, era cualquier elección buena, tenía muchas elecciones, pero todas eran buenas, entonces no sabían cuál elegirse. Entonces, eh, eh, estaba en un encrucijada entre los nobles presentes estaba Odiseo, el rey de la isla de Ítaca, que era conocido por su astucia y su mente sagaz. Aunque era hijo de la Herpes, uno de los argonautas, se decía que él en realidad era hijo de Sísifo, el hombre que era tan inteligente que engañó a los dioses e incluso a la muerte. Entonces Odiseo no tenía ningún interés en Helena. Pues sabía que una mujer de tal belleza solo traía problemas y pues su corazón ya se había enamorado de Penélope, que tal vez no fuera tan bella como Helena, pero era mucho más inteligente. Y el astuto noble se acercó al rey y le hizo la siguiente propuesta. Le dijo al rey que utilizara su influencia sobre su hermano Icario para convencer que le diera la mano de Penélope. O sea, que, que uno de los hermanos de Helena trataran de como quien dice, de enamorar a Penélope y que Odiseo quede para Helena. Entonces, y así le ayudaría a resolver la difícil situación en la que se encontraba el rey Tindaro. Entonces conoció la famosa astucia de Odiseo y no tuvo dudas y aceptó la propuesta. Entonces Odiseo le dijo lo que debía hacer, y tras escuchar el plan de Odiseo, el padre de Helena se dirigió a los pretendientes, dijo solemnemente que no interferiría con la voluntad de los dioses y por lo tanto dejaría que la princesa Helena tuviera el derecho de elegir a su propio marido. Entonces, los pretendientes estaban entusiasmados por pues lo que se había creído, que en pocas palabras sin posibilidades de ser elegidos por el rey, tenían ahora tenían
ahora renovaba sus esperanzas. Pero el rey exigió que primero todos debían jurar aceptar su decisión por Helena, aceptar cualquier decisión de Helena y que defendería al carácter sagrado de este matrimonio, o sea que prácticamente que diera la vida por Helena. Eh, entonces, aunque aunque llevara a la guerra, todos los pretendientes aceptaron la propuesta del rey. O sea, a pesar de que si todos eligen, o sea, si Helena elige a todos, todos tienen que estar aceptando de que por Helena tienen que morir. Es un decir, no es que haya sido escrito, sino es como un dicho. Presentaron tal juramento que se selló durante el sacrificio de un caballo. Cuando Helena tuvo la oportunidad de elegir prácticamente a su marido, examinó cuidadosamente todos los regalos. Allí estaban los más valientes guerreros reyes, los más valientes guerreros reyes y nobles de Grecia. El único regalo que no estaba disponible era Agamenón, el poderoso rey de Minas, que ya estaba casado con Crimen, con ¿cómo es que se llama? Con Crimen creo que se llama, que era su hermana. Fue casado, entonces cuando Helena bueno, fue cuando Helena puso sus ojos en el príncipe Menelao, creo que se llama Menelao, que era tan guapo que le hizo temblar las rodillas. Todo sucedió como Odiseo y el rey habían planeado. El rey de Ítaca estaba seguro de que Helena elegiría a Menelao, porque era sin duda el más bello, y Odiseo que que sabía que la ingenuidad de la princesa Helena la llegaría a elegir al hombre más hermoso. Pero el astuto rey de Ítaca tenía una visión como quien dice, mucho más estratégica, al permitir a Helena elegir a su marido Menelao. No era un noble cualquiera, era el hermano de Agamenón, el rey más poderoso de toda Grecia, así que ninguno de los otros pretendientes se atrevía a intentar entrar a un concurso por Helena, temiendo la ira de Menelao y su poderoso hermano, tal y como le había prometido. Y Carius, el padre de Penélope, entregó a su hija, el héroe y así Odiseo conquistó con su astucia uno de los tesoros más preciados de Grecia. Helena y Menelao se casaron con la muerte de Tindaro, la pareja. El heredero, el trono, no mentiras. Tindaro heredó el trono de Esparta y durante varios años la pareja viviría en relativa armonía. De esta unión nació la princesa Hermónie, pero el reino de Esparta sería sacudida por una tormenta que se avecinaba.
El rey Príamo de Troya tuvo más de 500 hijos, bueno, no de 500 hijos, no, de 50 hijos, y entre ellos estaban las gemelas Casandra y Helena. Desde pequeña su padre determinó que serían entregadas para servir en el templo de Apolo. Un día cuando eran pequeñas, ellas se quedaron las dos en el templo de Apolo y pues se olvidaron de la hora de volver a casa. Como ya era tarde, acabaron durmiendo en el templo durante la noche. Una serpiente enviada por Apolo lamió las orejas de las jóvenes y así recibieron el don de la profecía. Eh, 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 ¿Qué más? ¿Qué era lo que seguía? Bueno, entonces recibieron el don de la profecía. La joven Casandra creció y se convirtió en una hermosa mujer. Tal belleza encantó al dios Apolo y pues el dios declaró su amor por la joven, pero ella lo rechazó. Entonces Apolo consiguió ocultar su enfado. Entonces resultó que había ocultado su enfado por el rechazo que había recibido y le pidió solo un beso a Casandra. Cuando la joven se acercó sus labios al dios, este escupió en su boca y la maldijo, y pues Casandra aún poseía el poder de la profecía, pero había perdido el poder de la persuasión, creo que se llama. Entonces, de este modo nadie más llegó a creer en sus profecías. Casandra llegó a ser vista eh, hidratada como una loca, como, o sea, la veían como una loca. Si la pobre Casandra no hubiera rechazado al dios Apolo, el gran baño de sangre que prácticamente recibió, que se avecinaba sobre haberse evitado en Troya, se preparaba una fiesta anual en honor al príncipe Alejandro de Troya. Eh, todos, todos creían muerto los soldados reales, entonces fueron al monte Ida en busca de premios para los ganadores de los juegos que tendrían lugar en el festival. Los guardias eligieron como tributo para los juegos el toro favorito del pastor Paris, que no estaba dispuesto a perder. Entonces el toro que tanto apreciaba, así que partió hacia Troya para inscribirse en el torneo e intentar recuperar a su animal. Entonces en, en el torneo bueno, se inscribió en el torneo e intentará recuperar eh, entonces intentar recuperar a su animal. En Juan la ninfa, la que París vivía como si fuera su esposa, profetizó ella, le dijo que si se marchaba a Troya no volvería a tenerla en sus brazos.
Paula apague el ventilador. Le llevaría, entonces, pues ella le dijo eso, le dijo eso. Entonces la esposa de Paris le dijo que no volvería a tenerla en sus brazos, pues eso le llevaría a cruzar el mar Egeo y encontrar a otra que ocupara su lugar en su corazón. Cuando finalmente se decidiría, eh, se decidiría a buscar, eh, decidiría prácticamente a buscar, no, un momentico. Descargo el computador. Entonces, la esposa bueno, retomo otra vez. La esposa de Paris le dijo que no volvería a tenerla en sus brazos, pues eso le llevaría a cruzar el mar Egeo y encontrar a otra que ocupara su lugar en su corazón. Y cuando finalmente se decidiera a buscarla de nuevo sería demasiado tarde. Entonces el joven pastor nunca había estado en una ciudad como Troya y quedó maravillado con el esplendor y la grandeza de la ciudad. Se inscribió en los juegos donde lucharía contra los poderosos guerreros de Troya. Entre ellos se encontraba alguno de los hijos del rey Priamo, incluido Héctor el príncipe, heredero el príncipe Héctor, heredero de heredero de Troya. El audaz pastor pasó a derrotar a cada uno de sus oponentes del torneo. Paris prácticamente llegó a la lucha final del torneo y pues ahora debía enfrentarse a Héctor, el guerrero troyano. Más valiente, la lucha entre el hijo perdido de Priamo y su hermano y su heredero y en campeón de Troya fue disputado, pero increíblemente Paris consiguió derrotar al poderoso Héctor. Entonces debido que también era hijo del rey Priamo, se enfureció al ver cómo un pastor humillaba a la casa real de Troya. Y sus seguidores sacan sus armas y se disponen a atacar a Paris el pastor. Entonces él comenzó a correr por su vida y se refugió en el templo de Zeus. Casandra la profetisa desagretaba que ya había reconocido a su hermano y sabía que traía consigo la ruina de Troya. Clamó para que mataran a Paris, pero en lugar de hacer caso a los gritos de Casandra, el rey Priamo y la reina Acuba ordenan a los perseguidores de Paris que se alejen de Paris.
La reina se acercó a París y entre lágrimas reconoció que se encontraba y que se trataba de su hijo, el que creía muerto. Entonces Agelao, el padre adoptivo de París, confiesa que no tuvo el valor de quitarle la vida al príncipe. Entonces, cuando era solo un bebé, y que las Moiras deberían tener un destino diferente para él. Entonces Agelao mostró el sonajero hecho por Akuba, hecho por Akuba a su bebé. Y así se disipó, disipó, disipó no. Y así y así mm, y así se disipó cualquier duda sobre la identidad del príncipe. En ese momento los padres de París abrazaron entre lágrimas a su hijo renacido, y todos celebraron el regreso del príncipe troyano. Habían pasado ya 10 años desde que París retomó su posición como príncipe de Troya. Eh, Cuando una comitiva esparta atracó cerca de Troya, al frente de la comitiva griega, que pues Menelao, estaba Melenao el rey. Menelao, no. Ah, bueno, atacaron la comitiva comitiva griega. Estaba Menelao, rey de Esparta, que solicitó permiso para llevarse a casa los restos de los guerreros griegos que aún estaban o que quedaban del último conflicto entre aqueos y troyanos. París se encargó de presentar la hospitalidad de Troya. Bueno, se encargó de presentar la hospitalidad troyana a los visitantes, que se mostraron muy satisfechos con la acogida. Antes de marcharse, Melenao dijo que deseaba corresponder a la hospitalidad del príncipe y le invitó a visitar Esparta. El primo del rey de Troya echaba de menos a su hermana Esoine, que había sido secuestrada por los griegos cuando cuando Hércules atacó a Troya. El rey decide organizar una escuadra que parta que parta hacia Grecia para recuperar a la hermana del rey, que se encontraba en Salamina, y les autoriza a utilizar los medios que sean necesarios para cumplir su misión. El mando eh, el mando organizar una escuadra que parta hacia eh, y les autorice, no, ¿cómo iba? Bueno,
Lo iba en eh, que el rey de Troya echaba de menos a su hermana Escinoe, que fue secuestrada por los griegos. Y pues los griegos, como los griegos, cuando Hércules atacó a Troya, el rey decide organizar una escuadra que parta hacia Grecia para recuperar a la hermana del rey, que se encontraba o que se encuentra, bueno, que se encuentra en Salamina, y a, les autoriza utilizar los medios que sean necesarios para cumplir su misión. El mando eh, el mando de la expedición fue otorgada al príncipe París, que contaría con la ayuda del príncipe Dardico en gracias no en gracias a la diosa Afrodita. La diosa Afrodita, pues los vientos llevaron las naves troyanas a la costa. Eh, Espartana, Espartana París decide aprovechar la invitación de Menelao para estrechar la relación con Esparta y recuperar fuerzas antes de partir hacia Salamina, donde se encontraba la hermana del rey. El rey Menelao se mostró muy complacido y y recibió a los troyanos deseando mostrar lo mejor de la hospitalidad griega. Menelao estaba muy orgulloso de su bella esposa y por eso le ordenó que se pusieran su más bello, o sea, le ordenó que se pusiera su más bello atuendo para presentarla a la comitiva troyana, a la comitiva troyana. París quedó maravillado cuando se encontró con la hermosa reina Helena. Esta solo podía ser la mujer a la que Afrodita había prometido con su amor. Entonces, la ingenua reina no sabía que Eros, por orden de la diosa Afrodita, la espiaba. No, Eros, pues Cupido, se dice que Eros es Cupido, pero es como lo que Eros, bueno, Eros es Cupido y él le tienen otro nombre porque es así como quien dice, lo apodaron en la historia griega, en toda la mitología de los dioses. Entonces Eros, por orden de la diosa Afrodita, espiaba con su arco. Helena también quedó sorprendida por el encanto y la belleza del príncipe. A sus ojos era más hermoso que todos los griegos que había visto. Entonces Menelao era quizás el más bello de los reyes griegos. Pero su belleza fue eclipsada por París, que era portador de una belleza de una belleza casi divina. Fue entonces cuando el corazón de la reina fue atravesado por una de las flechas de Eros, y así Helena se dejó llevar por la pasión por el príncipe troyano. Eran días de fiestas y banquetes promovidos por el rey de Esparta. Entonces, en honor a sus nobles invitados troyanos, dejó de los ojos del rey una llama. Se apoderó de los corazones del príncipe troyano y con la reina de Esparta, pero como obra del destino, una noticia de la isla de Creta llegaría para facilitar que la promesa de Afrodita se cumpliera.
llegó la noticia de que Catreo, el abuelo de Menelao y el rey de Creta, había muerto. Por lo tanto, Menelao tuvo que partir para el funeral en Creta, pero dejó a su huésped ahí cuidando a la reina, quien reinaría a su lugar. Solo faltaba que el rey Esparta le diera la espalda para que París y Helena dieran rienda suelta a toda la pasión reprimida. Básicamente, 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 Helena y París eh, tienen relaciones, mientras que el rey Melenao fuera a visitar al padre. Entonces la pareja adúltera fue presa de una locura pasional. Entonces el príncipe de Troya y la reina de Esparta decidieron huir juntos a Troya. Entonces París aún cometería un último pecado contra la hospitalidad de Melenao. Reuniría a sus hombres para robar el tesoro de Esparta, la pequeña guarnición del palacio. Fue sorprendida y no pudo hacer nada para defender a los tesoros de su rey. Entonces la población de Esparta se rebeló contra los troyanos y pues básicamente ahí fue cuando comienza toda la guerra. Trató de impedir la huida de París, que intentaba secuestrar a su reina lanzando piedras y flechas, pero protegidos por la guardia, por la guardia, por la guardia troyana. Entonces, la pareja logró embarcarse con seguridad en su nave. La escuadra troyana dejó atrás Esparta, llevando en su cubierta un gran tesoro en oro. Entonces, en oro, plata y joyas. La pareja de enamorados parecía satisfecha y creía estar en camino de encontrar su felicidad, pero el rastro dejado por los amantes fue seguido por Ares, el dios de la guerra. Entonces básicamente eh, su siniestro séquito, París y Helena, traerían la guerra, la muerte y la desesperación directamente a Troya. O sea, los dos amantes, gracias a es que París tuvo una mala elección por dos cosas. Porque se dejó llevar por la tentación de Afrodita y porque Afrodita era muy hermosa también. Entonces yo diría, en mi opinión, que París hubiera elegido a Eres. ¿Cómo es que se llama? Eres, sí. O Atenea. Ellas dos le brindaban algo que a él le iba a servir, pero Atenea le ofrecía a alguien quien no sabía que de pronto iba a causar una bueno, bueno, que hace que esas dos personas, aunque no se conozcan, hagan una guerra. Entonces la mala decisión de París fue por ambicia, por gula y por prácticamente querer algo que pudo tener si hubiera elegido a las otras dos diosas, porque la primera diosa le le ofrecía un gran pueblo, ser rey y todo eso,
y la otra le ofrecía un reino, no, ser comandante en una ¿qué? en un en un grupo, bueno, como sea. Entonces, el secuestro de Helena sería el detonante y el inicio del conflicto que se cantaría durante milenios. La guerra de Troya estaba comenzando. Entonces, la reina Helena de Esparta y el príncipe troyano, el príncipe troyano Paris, eh, entonces, eh, Eh, bueno, entonces la reina Helena de Esparta y el príncipe troyano Paris eh, atracaron en la isla de Granaje, que aún estaba cerca de la costa de Peneloponeso. ¿Cómo es que se dice? Pe, 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 Peloponeso. Estaban embriagados por la pasión que les infundía Eros y querían dar rienda suelta a ese sentimiento. Paris y Helena tuvieron su primera noche. Entonces, su primera noche de amor en las playas de Graneja, mientras el resto de los troyanos se deleitaban con el tesoro saqueado por Menelao. Pero la noticia no tardaría en llegar. No tardaría en llegar a Creta, donde Menelao y su hermano Agamenón aún lloraban el cadáver de su abuelo. Ah, era del abuelo, no del papá. Entonces, este, entonces, entonces, bueno, Menelao y su hermano Agameón aún lloraban el cadáver de su abuelo a Menelao, de su abuelo. A Menelao le invadió la ira y un fuerte deseo de venganza y de venganza y Agamenón trató de calmar a su hermano y le aseguró que iban a cumplir el juramento de los nobles griegos hicieron cuando Helena eligió a Menelao como esposo. Una vez en la gloriosa ciudad de Micena. En Grecia, decenas de señores de la guerra entraron por la legendaria Puerta del León de Micenas y se prepararon para presentar su juramento ante Agamenón y Menelao. Alistaron a sus guerreros para hacer cumplir su palabra empeñada. Estos nobles estaban ahí por diversas razones. Algunos por el honor, otros por beneficiarse del saqueo de la rica ciudad de Troya y otros deseaban la gloria por encima de todo. Un gigantesco ejército comenzó a formarse para rescatar a la reina Esparta, pero el sabio Néstor, que ya era un rey muy viejo y había participado en todo tipo de empresas, sabía que no podían partir hacia Troya sin reclutar primero al astuto rey Odiseo de Itacá. La pequeña isla de Itacá no poseía muchas riquezas ni sus pocos soldados tenían gran renombre, pero su rey era conocido por su mente ingeniosa que pudo marcar la diferencia durante la campaña griega contra Troya. Odiseo
disfrutó de su vida junto a su esposa Penélope, con la que tuvo un hijo llamado Telemaco. Cuando se enteró de que los reyes griegos se estaban reuniendo para luchar contra la Troya, supo que pronto aparecería alguien para convocarlo. Entonces el rey de Ítaca no quería dejar atrás su reino y su familia para embarcarse en una aventura incierta, así que decidió visitar el oráculo por si le decía que la guerra sería corta y que volvería sano y salvo, para no rehuir la actuación, para que si se lo profetizara lo contrario, Odiseo tramaría una forma de no tener que partir al tercerse. El viejo adivino profetizó entonces que si partía hacia Troya no regresaba hasta que hubiera pasado 20 años. En el proceso de perder todos sus hombres y nadie lo reconocería. Debido a estos pronósticos, Odiseo se empeñó en hacer todo lo posible para evitar ir a Troya. Así que Odiseo procedió a hacerse el loco prácticamente, y la noticia de que el rey de Ítaca se había vuelto loco se extendió por todo el reino, o por todo el área. La noticia llegó a los reyes, que se reunieron en torno a Agamenón. Agamenón se distercieron, se entristecieron al conocer la noticia, pero el rey Palamedes de Eubea, que era casi astuto como Odiseo, sospechó de la ardilla Palamenas. Menelao y Agamenón parten hacia ahí de acá, hacia Ticacá, para comprobar la situación real de Odiseo. Cuando llegan, les recibe la bella Penélope con su hijo Telemacao en el regazo, y parecen encontrar su marido. No. Bueno, Penélope recibía a los otros reyes y parece entristecida por la situación en la que se encuentra su marido. Entonces Odiseo trabajaba la tierra con un arado tirado por un buey y un burro, una combinación bastante inusual, y sembraba la tierra con sal. O sea, Menelao y Agamenón descubrieron que Odiseo había perdido la cabeza, pero Palamedes, a pesar de la grotesca escena, no estaba convencido. Entonces tomó al bebé, el héroe, de los brazos de su madre, y lo colocó frente al camino que Odiseo recorría en el arado. El rey de Ítaca detuvo bruscamente a los animales para no atropellar a su hijo, revelando así que su locura no era más que un truco. Entonces Odiseo miró con furia a Palamedes mientras devolvía a su hijo a los brazos de su madre. Odiseo pidió a sus compatriotas que olvidaran lo que sucedió, pues su futuro era ahora Troya, y juró que lucharía contra los troyanos con un valor sin igual. Junto a los dos hijos de Atreo, Odiseo partió a la guerra, dejando atrás a su amada esposa y su pequeño hijo. Entonces Odiseo nunca perdonaría a Palamedes por haberle desenmascarado, y estaba decidido a vengarse de él. En cuanto tuviera puesto en peligro a su hijo y alejarlo de su familia, ahora Odiseo tenía su primera misión: encontrar el paradero del famoso hijo de Peleo. Su nombre era Aquiles. Aquiles apenas había alcanzado la mayoría de edad
pero a pesar de su juventud ya era reconocido como el mejor guerrero de todos los griegos. Aquiles era hijo del rey Peleo de Tesalia y de Tesis, una deidad del mar. Existía el mito de que era invulnerable porque cuando era solo un bebé su madre lo sumergió en el río sagrado. Estigia, gracias a este ritual, fue protegido por los dioses. Su único punto débil era su talón, que no había tenido contacto con el agua. El río sagrado Aquiles creció y junto con su fiel amigo Patroclo fue entrenado por el centauro Quirón, en renombrado entrenador de héroes para convertirse en el mayor guerrero de su tiempo. Los preparativos griegos para la guerra estaban ya muy avanzados, pero el rey Agamenón sabía que los helenos no partirían hacia Troya sin su mayor héroe en sus filas. Y pues básicamente el rey Agameleón y el rey Melonao se fueron a la batalla, la cual Troya terminó llegando a sus ruinas gracias a la mala decisión de perdón, la mala decisión sobre la mala decisión de París. Dioses como Apolos y Poseidón, en contra de lo que pensaban los saqueos, la infantería troyana se sintió al pie de la muralla y se preparó para enfrentarse de nuevo a los griegos de las murallas. Cientos de arqueros daban cobertura a las tropas de abajo sin miedo en sus corazones. Los griegos avanzaron contra sus enemigos y una lluvia de flechas cayó sobre sus cabezas. Los troyanos lucharon en esta cerrada formación defensiva mientras dejaban que el ejército griego se debilitara por las flechas que caían de los cielos. Generales griegos se dieron cuenta que en un asalto directo a Troya en ese momento sería imposible y ordenaron a sus tropas que se retiraran. Héctor el comandante y sus hombres vibraron tras su primera victoria sobre los griegos, demostrando la lucha hasta la muerte para defender sus hogares y familias sin la posibilidad de atacar directamente las murallas. Los griegos optaron por la estrategia de sitiar y obligarla a rendirse por hambre, pero esta estrategia no llegaba a su fin. Entonces, en conclusión de todo lo que pasó en la Ilíada, leí un poquito porque es una historia que es difícil de contar o de explicar porque tiene nombres muy difíciles o que para mí son un poquito complicados porque es por la pronunciación. Entonces traté de no leer tanto, llegué a un punto en el que yo leí demasiado, pero
traté de que eso no, o sea, eso no interfiriera en mis conocimientos sobre la Ilíada. Entonces, profesora Rosario, esta fue como quien dice mi explicación de la Ilíada, más conocida como la Guerra de Troya. Eh, en conclusión, la Guerra de Troya se hubiera evitado si Paris hubiera tomado una buena decisión. Pero por su angustia, su gula, por su deseo de tener alguien y tener relaciones, hizo que toda una ciudad se fuera a las ruinas y que la profecía que le habían profetizado a la reina, o sea, a la mamá de Paris, se iba a volver realidad. Gracias.